Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos queridos hermanos, hermanas, familia, amigos todos, a una cápsula más de Verbum Domini, de la palabra del Señor, en la que le pedimos a Él que a través de su palabra nos permita y nos haga discípulos misioneros suyos. Hoy es la memoria de Santa Escolástica, que fue hermana de San Benito, abad, y consagró su vida esta mujer al Señor. Ella se le considera como madre espiritual de las benedictinas, es decir, de la orden femenina, de la parte femenina de la orden de San Benito. Se le considera así. San Benito fundó la orden benedictina con las dos ramas, masculina y femenina, y a Santa Escolástica se le considera madre espiritual de las religiosas benedictinas. Bien, el Evangelio de hoy es tomado del capítulo 7, versículos 1 al 13 de San Marcos. Interesante, ¿eh? Lo meditamos. Por ahí hay alguien que saluda. Buenas tardes, Quique. Padre, bendiciones, bendiciones también. Hasta donde se encuentren todos, todas, que el Señor nos acompañe a todos. Dice así: en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y respondamos a esta palabra del Señor que hemos proclamado con el Salmo 83, haciéndolo oración desde lo profundo de nuestro corazón. Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Pues un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Fíjense esta frase hermosa del Salmo. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Bien, fíjense que en otra ocasión ya he comentado el trato que Jesús hace a la gente humilde, a los pobres, a los enfermos, incluso a los pecadores, a los publicanos. Es muy diferente que el trato que tiene Jesús con los escribas y fariseos, incluso con los sumos sacerdotes. Con la gente humilde, con los pobres, incluidos los pecadores, recordarán cómo trata, por ejemplo, a aquella mujer pecadora que fue encontrada en flagrante adulterio, donde Jesús le dice a aquellos que la querían apedrear: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces después le dice: mujer, ¿quién te acusa? Y ella responde: nadie, Señor, tampoco yo. Vete y no peques más. Y así, ¿no? Con los enfermos, cómo los trata, los levanta, los toma de la mano, les impone las manos. Pero con los fariseos y los escribas es muy duro Jesús. Y utiliza en muchas ocasiones la palabra hipócritas, sepulcros blanqueados, como lo hace el día de hoy, hipócritas. Y de una tradición de lavarse las manos, porque los discípulos de Jesús estaban comiendo sin habérselas lavado antes, porque así era la tradición judía, Jesús pasa al culto. Fíjense cómo el discurso de Jesús va evolucionando de una tradición humana de lavarse las manos al culto divino que se le ofrecía a Dios. Y entonces dice: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, mucha palabrería, pero el corazón lejos. Y se refiere al culto. ¿Y cuál es el problema de un culto falso? O para decirlo más puntualmente, como Jesús nos lo muestra en el Evangelio, de un culto hipócrita que se le rinde a Dios. ¿Cuál es el problema de eso? Que al ser un culto falso, pues también se construye a un Dios falso. Porque el verdadero Dios no necesita un culto de ese tipo. Mucha palabrería y poca acción, podremos decirlo. Qué interesante, ¿eh? También llaman la atención a nosotros, porque ¿cuál es la manera de relacionarnos con Dios? Por medio de tradiciones tal vez vacías. Fíjense que cuando yo llegué al Estado de México, donde actualmente resido, yo soy originario de Durango, me di cuenta de tradiciones muy antiguas, muy antiguas aquí. Por ejemplo, mucha pólvora, muchos cohetes, muchos castillos y toritos en las fiestas patronales. Por ejemplo, en una de mis parroquias donde estuve, y sucede en muchas parroquias de alrededor, se hace un paseo, se le llama así el paseo de anuncio de la fiesta patronal, pero igual que el paseo que organiza la parroquia, o que organizaba en la parroquia, se hace un paseo también que organizan algunas personas de la comunidad.
que le llamábamos nosotros el paseo de los locos, porque es gente disfrazada de todo, ¿no? Hasta de brujas y de demonios se disfrazan. Y entonces al intentar quitar esa tradición, porque así le llaman una tradición, pues nos echábamos a medio pueblo encima por intentar. Nunca se pudo y no se ha podido. Entonces esas personas, y como otras muchas, intentan honrar a Dios, honrar a la santa patrona o al santo patrón. De esa manera se honra. Pero peor aún, aguas, con esto que voy a decir. ¿Y qué tal si los que estamos adentro de la iglesia, los de misa dominical, los de hora santa cada jueves, etcétera, también estamos ofreciendo un culto falso? Eso sería peor, porque nos estaríamos construyendo un Dios a nuestra manera, un Dios a nuestra medida, y no sería un Dios, sería un ídolo. Entonces seríamos idólatras. Con razón, cuando le dicen a Jesús los discípulos: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, Él les dice el Padre Nuestro, les enseña el Padre Nuestro tan sencillo. Esas palabras tan sencillas: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, etc. No tanta palabrería. Y con razón también Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque fíjense, más adelante dice: Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre morirá. Fíjense cómo pasa Jesús del culto a la vida cotidiana. Porque la mejor manera de honrar a Dios es cumpliendo su voluntad a través de los hermanos, a través de quienes nos rodean. Mi deseo para mí mismo y para todos es que nosotros no seamos fariseos en nuestra manera de relacionarnos con Dios, sino que nuestra manera de relacionarnos con Dios sea cumpliendo en todo su voluntad. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.